¿Cuáles van a ser los puertos de entrada? Ya lo habíamos dicho, vamos a tener el BIWN, que es el Write Enable. Bus Interface Write Enable, ¿sí? Bueno, este va a tener un valor de 1 o 0, quiere decir que es un bit. También vamos a tener nuestra otra variable que va a ser write, que también tiene un bit. El siguiente tenemos status. El status es un vector de 2. Status. Entonces esto va a ser un vector de entrada que va a ir de 1 a 0, es decir, de 2 bits. También tenemos el número de address y el words. ¿Sí? Words. Ya, con eso nosotros tendríamos todas nuestras variables de entrada. Para eso, este número de address y este words tendrían una dimensión de 4, vamos a poner. Esas serían nuestras variables de entrada. Y nuestras variables de salida serían el ready, el enable y el write enable. Todas ellas tienen un valor de 1, ¿no? Entonces, ready, enable y write enable. Bien, estas serían de salida. Listo. Hemos empezado a programar nuestro módulo VHD. Bien, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear nosotros nuevos estados, ¿no? Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que teníamos que hacer, era lo siguiente: declarar un nuevo tipo, ¿sí?, de variable que en este caso le vamos a llamar estado. Vamos a tener que también declarar las señales que van a permitir ir de un estado a otro estado. Para hacerlo, tenemos que hacerlo después de que entre la arquitectura y el begin. Bien, entonces, aquí lo que declaramos es un tipo. Voy a hacerlo así para ir ganando un poco de tiempo, que no se haga muy largo el video, ¿no? Entonces, declaramos un tipo. Este tipo va a ser de estado. Este es el nombre que nosotros le podemos dar, puede ser cualquiera. Y decimos qué estados vamos a tener. Entonces, en nuestro caso vamos a tener estos estados: idle, standby, write y last write. Entonces, idle, standby, tenemos write y last write. Write, no hay como poner write, voy a poner WR y last WR. ¿Y por qué no podemos poner write? Porque write es una palabra reservada. Y de ahí tenemos que declarar señales. ¿Para qué nos van a servir estas dos señales que tenemos aquí? La de estado y estado siguiente. Primero, para saber en qué estado vamos a estar, es decir, en ese momento, en el momento actual. El estado siguiente es el valor que va a tomar la máquina de estado cuando esta variable, en este caso, Bwin, cambie de valor. Entonces, el estado nos va a servir para poder saber en qué estado estamos actualmente, y el estado siguiente a qué estado debemos ir cuando se cambie la variable. Recuerden que los cambios de estado siempre se dan en una subida del reloj. Eso quiere decir que tenemos que saber a qué estado deberíamos ir en la subida del reloj. Por eso ponemos estado y estado siguiente, para poderlo tener guardado en memoria. Bien, entonces,
¿De qué tipo van a ser estas dos señales? Recuerden que nosotros podíamos crear también señales de tipo stdlogic y stdlogic vector. En este caso, nosotros hemos definido ya un tipo nuevo de variable, que en este caso le hemos llamado al tipo estado t. Entonces, estas dos señales que están aquí van a ser del tipo estado t. Entonces, aquí he creado un nuevo. Después de eso, tengo que saber cuáles son las variables que yo tengo que medir para poder ver cuándo cambio de estado. En este caso, las variables que voy a medir en un inicio van a ser binWe o bwinE enable, que va a ser la variable que me va a decir a mí si voy a escribir o no voy a, o voy a empezar a escribir o no. El, el, la, el bus me va a decir a mí si es que existe una petición por parte del bus para escribir. Y también tengo que saber cuándo cambian el write, el status, el número de address y el bus. Entonces, todas estas variables van a ser las que yo tengo que definir en mi proceso. Para eso, nosotros tenemos que hacer lo siguiente. Después del begin, tenemos que crear un proceso. Un poco más ordenado. Sí. Queremos crear un proceso. Ingeniero, Hola. ¿no debería ir de entrada también una señal de reloj? Sí, también debe ir de entrada una señal de reloj. Gracias por la observación. Nosotros también Ingeniero, tenemos. Hola. las variables está escrito write Ah, en el port. gracias. Entonces, pongamos pongámosle solo W para que no nos afecte a nuestro, a nuestro código y porque vamos a tener problemas. Vamos a definir también dos variables. Primero, una variable de reloj. Vamos a definir dos variables. Una variable de reloj que me va a permitir a mí saber cuándo hay una subida y una bajada del reloj. Y también un reset para poder estar siempre en el estado inicial o para poder regresar al estado inicial. Bien, entonces esas variables las vamos a definir aquí al inicio. Y van a ser la variable CLK y reset. Tanto la variable del CLK que va a representar el reloj como el reset van a tener un bit. Pues cuando el reloj cambie a 1 o cambie a 0 y también el reset cambie a 1 o cambie a 0. Ya. Bien. Entonces, después de haber definido nosotros el tipo y la señal, lo que tenemos que definir ahora es el proceso. Habíamos dicho que dentro del proceso vamos a ver prácticamente si cambian todas las variables de entrada. En este caso, en este primer proceso, no vamos a tomar en cuenta estas dos variables, estas las vamos a tomar en el segundo proceso. Sí, y en el primer proceso necesitamos saber si cambia la variable de bus interface, de la interfaz del bus para escribir. También si el write ha cambiado, que es la W. Si el status ha cambiado. También si el número de direcciones ha cambiado y el número de paquetes ha cambiado. Entonces, todas estas nosotros vamos a ver si cambian en el transcurso de la ejecución, ¿no? Bien, si tengo un proceso, tengo que tener un end process. Y para no olvidarme después de que siempre después de crear un proceso, lo que yo tengo que poner
Y después de esto sí ya puedo empezar a codificar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que necesito hacer en primer lugar? Al inicio es dar el valor del estado, ¿sí? Del estado actual. ¿Sí? Vamos a, el estado siguiente va a tomar el valor del estado actual. Entonces, lo primero que debemos hacer. Después de eso ya vamos a ir viendo si necesitamos comprobar alguna otra situación. Nosotros también necesitamos que nuestros, necesitamos medir esto, ¿no? Ahora necesitamos saber en qué estado estamos. Si el estado actual es idle, standby, right o that's right. Y dependiendo de eso vamos a ir viendo cada una de estas opciones que están aquí. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros debemos hacer lo siguiente. Lo que debemos hacer es crear ya un case donde vamos a ir midiendo cómo cambiamos. Entonces, bueno, vamos a poner case, lo que vamos a medir. Case. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿En qué estado estamos actualmente? ¿No? Case. Vamos a poner case. Y dentro de ese case, ¿qué es lo que vamos a ir comprobando? Lo que tenemos que ir comprobando es en qué estado estamos, ¿no? Actualmente. Por tal motivo, vamos a ir preguntando en qué estado estamos actualmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Utilizamos un when y decimos que cuando estamos en el estado idle, que es el primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso ponemos igual. No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si estamos en el estado idle? Estamos en el estado idle, ¿qué nos dice nuestra máquina de estado? Nuestra máquina de estado nos dice que si estando en el estado idle, nuestras variables de salida van a ser ¿qué? Ready igual a 0, enable igual a 0 y ready enable igual a 0, ¿no? Entonces debemos asignar esos valores. ¿Sí? Vamos a preguntar que si estamos en ese estado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Pero antes de eso, nosotros deberíamos preguntar algo, ¿no? Deberíamos saber, ¿sí? También si, deberíamos saber si es que hubo un cambio en esta variable, ¿no? Si no hubo ningún cambio en esta variable, seguiremos teniendo nuestros valores de salida. Pero si hubo un cambio en esta variable, ¿sí? Si hubo un cambio en esta variable, nosotros deberemos pasar a otro estado. Entonces, habíamos dicho que las variables de salida enable y el enable van a tener, o sea, voy a asignar un valor de 0. Bien, y después tenemos que preguntar si eh, la variable Bwin es igual a 0 o 1. Si es que es el 0, nos quedamos en el mismo valor. Y si es 1, tendremos que cambiar al siguiente estado. Entonces, si esta variable o este estado, o esta variable, nosotros tenemos entrada, que se llama bin es igual a 1,
nosotros tenemos que, lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer, ahora vamos a decir que el estado siguiente va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a standby, ¿no? Entonces, estado siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Hemos dicho que si nosotros comprobamos que estamos en el estado idle, las variables de salida van a ser estas de aquí. Lo tenemos en nuestra máquina de estado. Después vamos a comprobar si es que ha habido un cambio en una variable. Una variable, un cambio en esa variable, nosotros tenemos que poner el estado siguiente. Va a ser este de aquí. Una vez que llegamos a este estado que está aquí, nosotros vamos a cambiar esto, ¿no? El ready va a cambiar a 1. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ya hemos comprobado qué pasa cuando estamos en ese estado, ¿no? Ahora vamos a comprobar qué es lo que pasa cuando estamos en el estado útil. Perdón, standby. Entonces, ya hemos comprobado qué es lo que pasa cuando estamos en ese estado. Ahora vamos a comprobar qué es lo que pasa cuando estamos en standby. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente que ahí una variable ready va a cambiar a 1 y los otros valores van a quedar igual. Y tenemos que comprobar si existe una variación o no existe una variación. No, simplemente aquí vamos a cambiar con automáticamente con la subida o la subida del reloj en este caso. Por tal motivo, la salida va a ser red igual a 1 y aquí el estado siguiente va a ser right. Entonces, no tenemos que comprobar nada, pero el estado siguiente que es este, le vamos a poner bien. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar ahora? Cuando estamos en este estado right, que es este que está aquí, es lo ¿qué es lo que nos dice nuestra máquina de estado? Que si estando en este estado right, las salidas ya van a cambiar ready a 1, el W, perdón, el enable en 1 y el right enable a 1. Sí. Entonces todas estas van a ahora tomar un valor de 1. El ready ya estaba en 1. ¿Sí? El valor de 1. Ahora, ¿qué más dice? Dice que yo voy a estar en este estado mientras, ¿sí? El right esté en 1, ¿sí? El status esté sea cont o sea busy o el número de direcciones sea menor que el número de paquetes. Entonces nosotros vamos a estar en este estado, ¿sí? Mientras todas estas condiciones se cumplen. Está aquí el RAI es 1 y el status es igual al contador a continue o busy y el número de direcciones es menor que el bus, ¿no? Perdón, ahí vamos a quedarnos en este estado. Pero si este estado cambia, si el RAI cambia a 1, el status account y el número de direcciones es burst, lo que nosotros vamos a hacer es cambiar al siguiente estado. Para eso
Voy a abrir la otra diapositiva para acordarme los estados que tenemos, la tabla de estados que nosotros habíamos hecho. No hecho, sino que tenemos. Entonces, aquí nosotros decimos que el estado con es la combinación 0,1. Entonces, idle es 1,0, idle es 1,0, y si es 1,1 y con es 0,1. Entonces, estas combinaciones podemos tener. Por tal motivo, nosotros aquí, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Entonces, sí, ¿no es cierto? Decíamos que right es igual a 1. Sí, right. No, estamos como el bebé nomás. W es igual a 1 and más con el status es igual. Entonces, si status, ahora tenemos que poner la combinación que nos dé el valor de const, ¿no? Entonces, el valor que nos da const es 0,1. Entonces, es que tenemos ese valor. Y si es que tenemos que hacer aquí una comparación entre el número de direcciones y el port. Si es que los dos son iguales, entonces vamos a cambiar de estado. Entonces, voy a ver cómo le puse el nombre, creo que le puse naddress y books son iguales. Y si se cumplen estas condiciones, es igual a el estado siguiente. Le voy a asignar qué estado le voy a asignar. El estado que le voy a asignar va a ser last right, ¿no? Como lo tenemos aquí nosotros. Va a ser. Bien, hasta ahí ya estoy en el estado. Ahora estoy en ese estado. Para estar cuando me encuentre en ese estado, las variables van a tener estos valores, ¿sí? Y para poder salir de ese estado, o me mantengo en este estado mientras sea un busy, ¿sí? Y cambio de este estado mientras, o cuando el status cambie a idle. Sería esto de aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que comprobar cuando estoy en este estado que es el right. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo que mis variables ready y enable cambian a 0 o 1, 1, ¿no? Puedo poner las cosas como solamente podría cambiar ready, que es la única que cambia si ven de un estado a otro. Podría poner así todas o podría poner solamente o dejar solamente el ready también. Ready. Bien, y lo que debo preguntar es si es que existe un cambio en el estatus. Es igual a ya, entonces, ¿cuál era en esta tablita el estado idle? Es 1, 0, ¿no?
Entonces aquí el estado siguiente va a ser igual. Bien, aquí yo ya he hecho o he realizado todas y cada una de las comprobaciones y he podido ir de un estado al otro, ¿sí? Mientras se cumplen esas condiciones. Ahora, ¿qué es lo que me falta medir? Me falta medir si es que ha existido un cambio al reloj o si el reset se ha activado. Entonces, para eso yo debo eh, crear otro proceso, ¿sí? Y en ese proceso, ¿qué es lo que voy a medir? En ese proceso, yo voy a medir la sensibilidad, ¿sí? Para eso yo voy a saber qué habíamos dicho que vamos a medir. Aquí vamos a saber, vamos a preguntar si es que el CLK o el reset han cambiado. ¿Sí? Porque siempre yo pongo este end process para después no olvidarme y no cerrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver si es que nuestro eh, reset o nuestro process, perdón, nuestro reloj o nuestro reset han cambiado. Entonces preguntamos si el reset, si el reset se ha activado. Es decir, si el reset es igual a 1, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es decir, que el estado va a ser igual al estado inicial, ¿no? ¿Qué pasa si no sucede eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a preguntar nosotros si es que Rising Edge, es decir, si es que aquí no es else, sino es else if, Rising Edge del CLK ha cambiado, es decir, con este proceso o esta función de VHDL nos muestra si es que efectivamente hubo un cambio dentro del reloj, ¿no? Una subida. Entonces, si hay eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que, el estado actual va a ser igual al estado siguiente, ¿no? Entonces, el estado va a ser igual, va a ser igual al estado siguiente. Listo. Bien, con eso nosotros ya deberíamos ya. Entonces, con nosotros, estos dos procesos, en el primero hacemos la comprobación de los cambios de los estados y en el segundo nosotros medimos si ha subido o ha bajado. Pues con esto nosotros hemos ya completado nuestra máquina de estado y entonces ya hasta ahí tienen alguna pregunta para poder ir resolviendo. Pasar un momentito la grabación. Hola. A ver, las personas que habían, o las personas que me decían que no entendían muy bien, ¿entendieron un poco mejor o no? Ingeniero, ahí está mejor ya. Ya. Sí, Em, ingeniero. bueno, Sí, ingeniero. ya. Yo ahora lo grabé en mi computadora, para poderles subir. Espero que no se corte el audio. Creo que no se corta porque imagino que se graba, no se graba lo que va en internet, sino lo que está en mi computadora. Es decir, el audio directo a mi computadora y no el audio que se sube en internet.
Ahora, ¿por qué no hago esto todas las ocasiones? Porque es bastante complicado subir un video, no sé cuánto pesará un video. La primera clase que les di creo que pesaba como 400 megas y subir 400 megas con el internet que todos tenemos en la casa es medio difícil, por eso optamos por grabar directamente en el YouTube. Pero bueno, voy a tratar de, por lo menos las clases donde se dan códigos, tratar de ir grabando directamente en la máquina para después subirles. Bueno, eso voy a tratar de hacer a la función. Bueno, después de esto hay que hacer nuestro test bench, ¿no? Nuestro test bench para... Ingeniero, ingeniero, Hola, disculpe, una pregunta. dime, claro, antes del test bench. En el tercer estado, cuando se va a pasar al cuarto estado, decía Ujú. que el estatus tenía que, si era igual a cont o a busy, creo. Entonces, ¿qué no sería de ponerle ahí también 1.0? Que creo que era lo que valía. Ah, ya, sí, tienes, No, tienes toda la 1.1, razón, digo. sí, 1.1. sí, tienes toda la razón. Hay dos, aquí no, aquí dice que si es que es cero, pues solo es cont. Dice que, ¿qué es lo que estoy comprobando yo en este caso? Yo solamente estoy preguntando si es que para cambiar al otro estado, a este lado right, eh, debe cumplir que sea un solo estado, es decir, que sea el estado cont, ¿sí? Porque si tiene, ahora, ¿qué es lo que pasa? Mira que aquí puede tener cont o busy, ¿no? Cualquiera de los dos. Pero aquí la única diferencia para mantenerse en este estado es ¿cuál? Primero, que puede tener cualquiera de los dos. Y después, que cambie el número de direcciones sea menor que el burst. Entonces, yo puedo poner aquí unas condiciones, ¿sí? Yo puedo poner o adicionar más condiciones aquí, ¿sí? Cuando yo estoy en este estado, siempre va a devolver esto, ¿no? ¿Sí? También puedo poner aquí una condición eh, haciendo que se cumpla todo esto, ¿no? Haciendo que se cumpla así, RAID es 1, status cont o status busy, número de address menor que el burst, se mantenga en el estado RAID, que es este, ¿no? Y caso contrario, si se cumple acá, entonces agregaría esa condición. Entonces, ese es el else, else. Y el if vendría a ser, en cambio, todo lo que habíamos dicho. ¿Sí me están escuchando? Sí, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya, entonces aquí lo único que tendría que hacer es esto. ¿Sí? Mira que casi son las mismas condiciones para mantenerme en el estado. Dice que es 1, 1. Status, aquí solamente tengo que comprobar los estados y aquí que sea menor. Entonces, aquí es status es S or status es busy, que sería 1, 1, ¿no? Entonces, si es o status es igual a 1, 1, perdón, 1, 1, and este sea menor que este. ¿Qué va a pasar cuando haga esto? El estado siguiente va a seguir siendo el mismo estado en el que estoy. Uy, perdón, espérenme para conectar rapidito una computadora. Voy a apagar. Ya. A ver, estábamos en pausa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos agregando la condición que nos dice aquí que si se cumplen todas estas condiciones, nuestro estado va a ser right. Entonces, el estado puede ser cont o busy y el número de direcciones puede ser menor que el número del bus.
Por tal motivo, vamos a estar siempre en ese estado. Pero si las condiciones cambian, es decir, que si el write es 1, el status es 0,1, que es cont, y el número de direcciones es igual a con el número de paquetes, entonces aquí tenemos el cambio. ¿Sí? Esta condición es la que no sé quién habló, faltaría, ¿no? Eso era lo que me decía. Sí, ¿Sí, no? sí, genial, eso era. Ya. Entonces, esto era lo que yo había hecho directamente el paso. Yo había hecho directamente. No se cuelgue. Bueno, yo había hecho directamente esta condición de acá y no había escrito esta condición de aquí, que debo quedarme aquí. Entonces, ahora ya la agregué. Y acá también sería lo mismo, ¿no? En la última dirección, en el último estado, debería agregar la condición o comprobar si es que el estado es igual a bici, me quedaría en el mismo estado. Caso contrario, es idle. Ahora, ¿qué pasa? Aquí la máquina de estado no me dice que si el estado cambia a cont y yo me voy a otro lado. ¿Sí? ¿Qué es lo que deberíamos tener ahí? Deberíamos, en este caso, podríamos agregar nosotros algún otro. La máquina de estado no nos dice nada si es que el estado cambia a cont, ¿no? No nos dice nada si estando en este estado el estado cambia a BCC. A const no nos dice nada. Eso quiere decir que si es que está en const debería darnos algún tipo de error, ¿no? Pero no lo dice explícitamente. Ahora, el estado continuo quiere decir que estamos dentro de una transferencia de datos. Pero aquí nosotros debemos mantenernos, ¿sí? Cuando el estado. Recuerden que aquí el estado cero, entonces si no vamos a poder estar en este estado que está acá, ¿no? Entonces aquí deberíamos agregar nosotros en el último estado, ¿sí? Si estando en este estado, aquí lo mismo. Y este vendría a ser el else if. Aquí necesitaríamos preguntar si el estatus, ¿cuál era el estatus del bici? 1.1, ¿no? Si es 1.1, el estatus es 1.1, nos seguimos manteniendo, entonces el estado siguiente es el mismo estado. Caso contrario, si se cambia, será esto de acá, ¿no? Entonces el estado siguiente va a ser si va a seguir siendo este estado de aquí, ¿no? Sí, también me faltaba esa, ¿no? Ingeniero, cuando está en else if, W Ajá. igual a 1 y en status igual a 0,1, ahí también sería de anotarle lo que es el ready igual a 0, ya que está va a estar en el otro estado. En este, Más arriba. este, ¿en cuál estado? ¿En WR? Sí, en el último, el else if, En este, sí, de ese mismo estado de WR, escritura. Ajá, ahí. ¿ya? Ahí, digamos, el que cambia sería ready igual a 0, sería también de anotarle, Ready ya igual que a se 0. ubica en el estado A ver. las. Ready igual a 0, ya. Sería ese y la salida de ese estado sería sí. Ahora, lo que estoy haciendo yo, bueno, aquí el ready sería igual a 0, ¿no? Para que cuando ya esté Sí, acá igual sea 0, ¿no?
Sí, es lo único que cambió. Sí. ¿Por qué? Porque aquí dice que la salida va a ser igual. ¿Dónde está? Que la salida va a cambiar a cero, ¿no? Ahora, recuerda que nosotros estamos haciendo eso ya y estamos diciendo que el estado siguiente va a ser igual a cero. El estado va a ser este y estamos diciendo que también ya vamos a cambiar a la variable en cero, ¿no? Bueno, nosotros voy a revisar la anterior, ¿no? Esta es la máquina de estado anterior que habíamos hecho. Voy a pausar un rato la grabación. Entonces aquí nosotros decíamos, aquí se me había quedado, aquí era 0, 0. Me ha quedado de la última clase que modificamos. Entonces nosotros aquí cuando estábamos en estos estados, nosotros ya nos adelantábamos a cambiar los valores de las variables también, ¿no? Es decir, si estábamos en este estado, la salida iba a ser esta. Déjenme ver acá en los buses, como lo teníamos. Entonces, si estábamos ya en este estado, la salida iba a ser 1, 0, por ejemplo, en el estado ACK1. Entonces decíamos que si está ACK1, el ACK es 1, 0. Entonces ya está. Bien, esperar la subida del reloj y cuando ya cogía este estado, ahí le iba a dar este valor, ¿no? Estos valores. ¿Sí? Entonces, lo mismo deberíamos hacer para la memoria. Aquí, ¿no? Aquí el ready, yo cambio el siguiente estado es este y el ready ya debería haber cambiado aún. O eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, que aquí el ready, una vez que nosotros cambiamos a este, el ready también debería ser igual a 1, ¿no? Según lo que habíamos, nosotros estamos, hay dos tipos de máquinas, las de Moore y las de Needle, ¿no? Entonces, las de Moore espera llegar al estado y cambia el número el estado de las variables y la de, bueno, no me acuerdo cuál de las dos era, pero bueno, una de las dos ya adelanta el cambio del estado de las variables y la otra cuando llega al estado, que sería aquí, cambia el valor de la variable. ¿Sí? Bueno, aquí nos faltaba nomás este, ¿no? Ya. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Aparte de lo que ya hemos corregido. Pero, o sea, el ready, el WR y el en no son salidas, no deberían cambiar ya en el estado cuando cambie ese estado. Sí. ¿O es necesario que cambie el ready ya posteriormente, antes de llegar al estado? No. Bueno, nosotros acá en esta máquina de estado que vimos anteriormente, eso les decía, déjenme de una vez, voy a, dame un segundito de una vez para ver, no me acuerdo. Las máquinas de estado de Midley y de Moore. Entonces, tenemos que hacer una sola máquina de estados de Moore. Nosotros habíamos estado haciendo justamente el cambio antes de llegar al estado. Si te das cuenta, nosotros habíamos en la máquina en la máquina de estados anterior, habíamos cambiado antes, ¿sí ves? Nosotros adelantábamos el cambio del estado y ya estábamos adelantando el cambio, ¿sí? Ahora lo que yo hice es cuando estoy en el estado, antes de que la compañera me diga esto, yo lo que estaba haciendo es cambio, adelante, digo cuál es el estado siguiente y cuando estoy en ese estado, cambio el valor. Entonces, si te das cuenta, son dos máquinas diferentes, ¿sí? Porque aquí me adelanto, cuando ya llego acá, ya cambió el valor de la ACK, ¿sí? Ya cambió el valor de la ACK. Entonces, cuando llegaba, digamos, a ese estado, decía que el estado siguiente va a ser ACK1, yo ya estaba cambiando el valor anticipadamente. Entonces, acá, cuando llegaba aquí, yo ya decía que ese valor va a ser asignado, ¿no?
o ese valor ya fue asignado. Y acá en cambio estoy llegando al estado y cuando llego al estado recién cambio. Entonces las dos formas están bien. O sea, lo que pasa es que estamos haciendo dos tipos de máquinas diferentes. Simplemente igual, las máquinas van a funcionar, pero son dos tipos de máquinas diferentes. La una es la de Moore y la otra es la de Meadle. Entonces, aquí está una máquina de Meadle, dice la teoría de la computación, es un tipo de máquina de estados finitos que genera una salida basándose en su estado actual y en su entrada. Entonces, la de Meadle dice que genera una salida basándose en su estado actual. Eso quiere decir que nosotros, ya estando aquí, ¿sí? En nuestro estado actual, que era, digamos, en este caso, idle, generábamos ya nuestra salida. Ya, mira, entonces aquí dice, la máquina de Moore es un autómata de experimentos para el cual la salida en un momento dado solo depende de su estado en ese momento. Entonces, la salida va a depender del estado que está en ese momento. En cambio, acá ya genera una salida basándose en el estado actual. Mira, entonces la de Meadle es la que hicimos nosotros en los buses árbitros, que estando en el estado actual ya generábamos la salida, que era esta. No sé si me están escuchando, sí me están escuchando, ¿no? Y la de Moore, en cambio, estando en el estado actual, ¿sí? Va a generar las salidas. No me adelanto, es la que estaba haciendo yo. Sí, porque las dos formas son válidas. Entonces, aquí, si yo ya me adelanto a poner el estado ready, acá ya no lo debería poner. ¿Sí? Para utilizar un solo tipo de máquina. Ojalá no se confundan de lo que hicimos al inicio. Al inicio yo estuve poniendo los valores así. Voy a dejarlos como los puse al inicio. Así. Y aquí también así, ¿no? Sí, entonces yo esperaba llegar a el estado, ¿sí? Que sería este y asignaba los valores. Está bien, no está mal. Y en cambio, en el bus árbitro, yo ya sabía cuál era el estado siguiente y ponía los valores. ¿Sí? Esas dos tipos de programación están bien, porque son máquinas de estado. La única diferencia es que en el uno, yo en el estado actual ya doy las salidas. Y acá, en cambio, en el estado actual recién pongo mis salidas. Entonces, la una es la máquina de Meadle. El árbitro dice que en la teoría de computación una máquina de Meadle es un tipo de máquina de estados finitos que genera una salida basándose en su estado actual y una entrada. Esa es la que yo hice para el bus árbitro, porque estaba en el estado actual y generaba ya las salidas, de acuerdo a la entrada. Y la de Moore, en cambio, dice que genera, dice, una máquina de Moore es un autómata finito para el cual la salida en un momento dado solo depende de su estado en ese momento. Entonces, la que estoy haciendo yo. Las salidas solo dependen del estado en este momento. Este es el estado en este momento, el actual, y estas son las salidas. ¿Sí? Entonces, para la compañera que me decía que debo cambiar, sí, debo cambiar, pero debería quitar esto aquí. Si yo pongo adelantadamente, estoy usando la de Meadle. Y si yo pongo en el momento actual, la de Moore. Entonces, las dos programaciones son válidas. Si tú ya le pones aquí el cambio del ready a 0, ¿sí? Esta asignación de acá ya debería desaparecer. No sé quién me habló, la compañera, no sé. Y el otro compañero también, está bien. Las dos son válidas. Entonces, si yo ya no pongo el valor aquí, lo pongo en el estado que ya en ese momento dio. Espero que no se hayan confundido. ¿Sí me entendieron? Hola. Ingeniero, ¿podría explicar en todos los estados cómo se haría eso? Ya está en todos los estados. Cuando yo programé en un inicio, ya está en todos los estados. Pero en el estado idle se le pondrían los tres así como están. Sí, porque estoy en el estado actual. A ver, este WEN es el estado actual, ¿sí? Todos los que están aquí en el WEN son el estado actual,
porque lo que comprobamos es el estado actual, que es este estado, ¿no es cierto? Decimos que vamos a comprobar el estado. Entonces, cuando estamos en el estado actual, es decir, cuando llegamos a irle, nosotros no vamos a volver nada. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando estamos en el estado standby, devolvemos esto. Cuando estamos en el write, devolvemos esto. Y cuando estamos en el estado last write, devolvemos esto. Cuando hacemos ocupando el estado actual y devolviendo los valores, es la máquina de Moore. ¿Sí? Aquí, para hacer la de Midley, yo antes de entrar al estado actual, yo ya debería asignar, que es lo que estábamos haciendo acá, si te das cuenta. Mira. Aquí el ACK, nosotros ya estábamos asignando un valor. ¿Sí ves? Antes de llegar al idle ya estábamos asignándole un valor, que es 0, 0. Entonces ya sabíamos el valor antes. Poníamos 0, 0. Ahora, bueno, espero que no se confundan. Pero de las dos formas es correcto programar porque estamos programando máquinas de estado de Midley o de Moore. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo estando en este estado, idle, si yo quiero hacer de la otra forma, debería cambiar todo, ¿no? Antes debía haber asignado esto aquí, antes de comprobar el estado, debe ser aquí. ¿Sí? Entonces todas tienen 0. Todos los valores son 0. Entonces, pregunto, ¿el estado, estoy en el estado idle? Sí. ¿Qué es lo que pasa en el estado idle? Estos valores ya están asignados. Dice que cuando cambia o cuando va a cambiar a 1 debería tener estos valores. Por tal motivo aquí, cuando yo hago este estado, digo que el estado siguiente va a ser standby, yo digo que esto, el ready va a cambiar a 1. Por tal motivo, este ready ya debería cambiarlo a 1. Me estoy adelantando un paso, ¿no? Aquí así. ¿Te das cuenta? Y mira que yo cuando ya estoy en el standby, ya lo cambio a 1. Entonces esto ya debería borrarlo, porque ya me estoy adelantando un paso a hacer el cambio de las salidas. ¿Sí me estás entendiendo la persona que me preguntó? El que me dijo que le expliqué. Los dos. Ingeniero. Ingeniero, disculpe, Hola. una pregunta. En la línea 55 no debería ser bwin igual a 1. Y bwin igual a 1. Sí. Sí, tienes toda la razón. Me he comido esa comparación. Eso sí está bien. Gracias. Y bwin es igual a 1. Eso lo estoy. Ya. Gracias. Sí, eso sí está bien. Eso sí está bien. Entonces, esa es la diferencia. No sé si me entendieron. Espero que no se confundan porque ya habían entendido. Las formas de programar o de asignar las salidas pueden ser antes, cuando yo ya sé cuál es el estado siguiente, o justo cuando ya estoy en el estado. Esa es la diferencia. Cuando ya sé cuál es el estado siguiente, puedo asignar ya directamente y digo, yo ya sé que voy a cambiar a este estado, por tal motivo mis salidas van a ser estas. Entonces, cuando digo eso, las cambio directamente aquí después de haber asignado el estado siguiente. Y digo, no, cuando ya estoy en este estado, ahí debo sacarlo. Entonces, estoy en este estado y ahí debo darles esos valores. ¿Sí? Las dos van a funcionar. Simplemente que en una se van a asignar antes de llegar al estado, que sería la de Midley, y la otra cuando estoy en el estado, que sería la de Moore. ¿Sí? Espero que no se confundan. No, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en la simulación, simplemente cuando tú ya pones en el estado siguiente standby, el ready va a cambiar a 1. ¿Sí? Entonces, no va a pasar nada, porque a pesar de que si es que no se cumple alguna otra condición, tú te vas a seguir quedando en el mismo estado. ¿Sí? No pasa nada. Ahora, si tú pones las dos condiciones, pues las condiciones ya va a ser lo mismo, eso, no va a haber ningún cambio. Vamos a utilizar dos variables. Entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? Simplemente nos estamos adelantando. Ahora tenemos que ver la simulación, cómo sale. ¿Sí? Pues aquí el bin-en, aquí sí tenemos
Ya casi con dos apariciones, ya. Bien, entonces voy a hacer aquí la corrida del, que va a ser el test bench. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Es right. Es right. Ya. ¿No? Que se me copiará este nombre. Ah, no, sí, está con guión bajo. Ya, vamos a ir viendo la simulación. Sale, ¿ya? Y ahí vamos a poder comprender un poco mejor. Bien, entonces, tenemos que empezar. Ahora ya no vamos a borrar la señal de reloj ni nada de eso, ¿no? Entonces, después de 50 nanosegundos, para 100 nanosegundos, no, de 50 nanosegundos, ¿qué es lo que va a pasar? Antes de eso, voy a decir que el reset, sí, va a ir, va a cambiar de 1 a 0. Y vamos a decir que el reset va a cambiar de 1 a 0 después de 10 nanosegundos. Después de 50 nanosegundos, ¿qué es lo que tengo que asignar? Cuando yo haga esto, va a estar el estado en Ahora lo que tengo que cambiar es el BIWN a 1 para poder cambiar de estado. Entonces voy a ver cómo lo declaré. Sería este mismo. Voy a cambiarlo ahora a 1 para que cambie de estado. ¿Sí? Bien. Después de otros 50 nanosegundos, ¿qué tengo que hacer para que cambie? Esto va a cambiar automáticamente. ¿Sí? Después de una subida del reloj va a cambiar automáticamente. Y después de 50 nanosegundos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que cambiar, ¿no es cierto? El write a 1, el cont a el status a cont o a basic y el número de address debe ser igual. Entonces, después de los 50 nanosegundos, el W que era el write va a ser igual a 1. ¿Qué más va a pasar? Va a pasar que el status, voy a asignarle el valor de la nueva cont. ¿Qué valor era el cont? Cero uno. Sí. También digo que el número de direcciones, el número address ser menor que pues, el número de direcciones. Le voy a asignar el número de dirección, lo voy a hacer 0010. Y después de esos nanosegundos tengo que ahora sí hacer lo mismo, simplemente voy a igualar el número de direcciones. Entonces voy a igualar el número de direcciones. Ahora va a ser 010. Y ya vale, voy a cambiar. Bien. Ahora ya estaría en este de aquí. Ahora para mantenerme en este debo tener bici, ¿no? El estado bici. Voy a decir que el status sea bici, sea 11.
Y para pasar, tengo que hacer idle, que sería 1,0. Alternativo, el status después debería cambiar a 1,0. ¿Y dónde tengo error? Muy bien. Por acá. Y a ver si tengo errores. Poner dónde está. Top. Yes. Voy a chequear. Ya, ahora vamos a correr nuestro test. Un error en la línea 38, dice. Tengo. Ya, todo muy bueno. Entonces, ya ahora sí está completo. A ver si la simulación nos corre. Ya, vamos a poner los estados. Ya, vamos a ver si estamos correctos. Decíamos que cuando... A ver, vamos a ir viendo nuestra máquina de estados de la memoria. Cuando estamos en el estado idle y el win es 0, nos mantenemos ahí, y el ready, y todos van a ser 0. Entonces, cuando está en 0, ¿sí? Estamos en idle. Y en este caso, si jalamos acá, todo el resto, ¿sí? W, E y ready es 0. Está bien. Después de eso, cuando cambiamos, cuando el W1 cambia a 1, el estado va a ser standby. Cambia 1. Un poquito más grande para que puedan ver. Sí. Ya. Ya, aquí está la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos durante 50 nanosegundos y decimos que nuestro estado, nuestro ready cambia a 1, ¿no? Vamos a verlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se perdió. Se perdió. Bien.
Dice que está en el estado aquí. Y si bien es igual a 1, el estado siguiente es igual a este. A standby. Ustedes se pueden dar cuenta aquí en la simulación qué es lo que pasa. Todavía el ready, cuando ya estoy en el estado standby, ¿sí? Y cuando ya cambié al estado standby, el ready entonces, y nuestra máquina de estado nos dice que cuando ya está en estado standby, debe ser 1, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pues por lo que estábamos diciendo. Todavía, ¿sí? No hay no hay esta asignación que está aquí. ¿Sí? Miren, después ya cambiamos el estado right. Eso siguen siendo 0. Y aquí nosotros deberíamos, según nuestra máquina, ya tener las salidas en 1. Pero eso se hace cuando cambia. Por eso, nosotros, ¿sí? Aquí en cambio ya cambian a 1. ¿Sí se dan cuenta? Entonces la diferencia es aquí, en el cambio de estas salidas. Sí, a pesar de que aquí nosotros ya tenemos nuestro estado, siempre cambian las variables cuando van al siguiente. ¿Sí? No sé si me están entendiendo. Pues, ¿qué pasa si es que ahora pongo lo que habíamos dicho hace un momento? Que aquí el ready va a ser igual a 1. ¿Sí? Aquí ponemos ahora, estando en este, todas ya van a valer 1. Incluido el ready, ya está en 1. Estábamos diciendo hace un momento, ¿no? ¿Qué más? Si estamos aquí en estado last right, decíamos que esto va a cambiar a 1, a 0, perdón. Listo. ¿Qué va a pasar ahí? Darán de cuenta aquí las variables, ¿no? Vamos a hacerlo correr ahora. ¿Cómo está? No quiero. Voy a compilarlo otra vez. Voy a hacerlo correr otra vez. Ya. Miren, dense cuenta aquí. Miren, aquí están todos en 0, 0. Ya cuando le cambia a standby, el ready ya cambia también a 1, que es lo que tenemos aquí en nuestra máquina de estado. Bien. Y cuando cambia a write, ya todos cambian a 1. Acá. Cuando hacía el cambio, recién ahí cambiaban los estados, ¿no? Recién ahí las salidas cambiaban. Entonces, esa es la diferencia. Ahora,
Si ya lo aprendimos bien como lo habíamos hecho con, con los buses árbitros, pues bueno, como les digo, por mí no hay ningún problema cuando hagan el cambio. Yo ya voy a saber que el cambio se va a hacer antes o después, ¿sí? Pero si ya estamos acostumbrados a hacer, o acostumbrémonos mejor a hacer esta máquina, ¿ya? Esta máquina, que cuando ya tenemos el estado siguiente, ya adelantamos las salidas para poder. ¿Por qué? Porque eso nos va a facilitar ver aquí en el gráfico, efectivamente, que estando en este estado, ya las variables cambian, ¿sí? Estando en este estado, ya las variables cambian. No esperar a que haga el siguiente cambio para ahí cambiar las variables. Entonces, ¿sí se dieron cuenta dónde está la diferencia? ¿Sí? En la una y en la otra. Entonces, si hago antes, ya cuando paso al estado, automáticamente ya cambian las variables. Y si lo hago después, en cambio, hacen en el siguiente. Es como que la salida se está retrasado un estado, ¿sí? Está retrasado un estado. Pero es por la forma en la que se la programa, si es la de Moore o la de Midley. Pero al final vamos a tener los mismos resultados. Bueno, yo sé que son los mismos resultados, sí, vamos a tener al final los mismos resultados. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, ingeniero, en realidad en el deber la duda más grande era una parte esa porque, digamos, a veces se retrasaban las señales y no Sí. sabíamos, Ajá. y el error era que en el anterior no se retrasaban. En el anterior no se retrasaban porque hacíamos el cambio antes, aquí. ¿Sí ven? Ese era, ¿no es cierto? Era por eso. Entonces, bueno, no fue deber, creo que no les puse ni para que suban, fue más para que practiquen. Pero como no tuvimos la oportunidad, estuvo bien mal el internet, como ni nada, o las que no hicieron igual, las que hice ahora. Entonces, si queremos tener el gráfico igual a lo que está aquí, es decir, que cuando están en ese estado salgan estos valores ya automáticamente y no se retrasen, o como que hacen que se retrasen después cuando yo voy a hacer el cambio acá, lo que tenemos que hacer es, cuando ya hacemos el estado siguiente o ya asignamos el estado siguiente, ahí mismo asignar ya las salidas de ese estado siguiente, serían este, ¿sí? Y si no, pues si asignamos en el nuevo estado, pues sería como que se retrasa. Pero ahora todo depende de esto, ¿no? Máquinas de Moore y máquinas de Midle. ¿No les enseñaron eso? Máquinas de Moore y de Midle. Ni en teoría, No, ¿no? no. Ya, pero bueno, esta es la explicación, ¿no? ¿Sí me entendieron? ¿Siguen con dudas? Díganme nomás si tienen dudas. Díganme nomás, por Entendido. favor, si tienen dudas. Ya, ahora, entonces, ese sería lo recomendable. Si quieren ver cómo está tal en igual en el gráfico, ustedes ya cuando hacen el estado siguiente deben asignar las variables de salida. Y ahí vamos a ver igualito a lo que tenemos en estas máquinas. Estas máquinas que están aquí son entonces máquinas de Midle, ¿no? O si queremos verlas tal como están aquí, deben ser máquinas de Midle. Es decir, poniendo el estado siguiente, asignar automáticamente las salidas. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguros que no tienen Ingeniero, más preguntas? Hola. en el examen, ¿no importaría cuál usemos? No importaría porque yo sé si es que tú no asignas aquí y las asignas en el estado siguiente, vamos a tener, o en la simulación, vamos a tener como que un retraso por estado, ¿no? Ahora, por mí no hay problema, el problema puede ser por ti, tal vez te confundas, ¿no? Tal vez digas, ay, no me sale, y te pongas ahí a dudar y en el examen. Esto yo no tengo dudas, ¿no? Digo, a veces les hace mejor ver tal como está en la imagen, que sería esta que está aquí, deberían utilizar las de Midle, es decir, en el estado siguiente o cuando ya asignan el valor del estado siguiente, también ya asignar las salidas siguientes, ¿sí? Y si no, pues, si es que no tienen ningún problema en ver la simulación y no se van a confundir, podrían hacer la que hice yo aquí al inicio. Y yo sin darme cuenta ya las hice, ya, ya las conocía. Entonces, sin darme cuenta las hice. Pero mejor que salió este tema para que podamos tenerlo claro. Entonces, por mí no hay problema, pero más, como te digo, el problema puede ser para ustedes. Entonces, si quieren ver igualito el gráfico que está aquí, igualito como está aquí, deberían hacer esto. Cuando hacen el estado siguiente, asignan ya las salidas. ¿Sí?
Entonces, no sé si me entendiste o con cuál te quieres quedar, esa es ya tu decisión, pero si quieres tenerlo igualito como está en el gráfico, deberías hacer esto. Sí, por mí no hay ningún problema, porque yo ya sé, si es que la asignas después, acá, eso quiere decir que vamos a tener el cambio en el siguiente estado. Eso nada más, yo ya me voy a dar cuenta de eso. Más es por ustedes. ¿Tienen alguna duda? Bueno, el día lunes no les voy a tomar el examen porque tenemos 3 horas y el día jueves tenemos 4. Como yo no les subí la máquina de estado, entonces no tuvieron chance de poder repasar o algún tema así, ¿no? Así que el día lunes yo voy a dar nueva clase y el día jueves sería el examen. ¿Qué les parece? Para que tengan más tiempo, 4 horas. Sí, que ahí está bien. Ya. Ahora, necesito saber si Sí, sí. entendieron o no entendieron. ¿Entendieron? Sí, ya con Sí, lo, sí, con lo que tenemos. repasemos hasta el lunes, yo creo que el lunes ya sabemos si es que tenemos alguna duda o no, porque una cosa es ver y la otra cosa es ya ponernos a Para que hacer. ustedes ahora sí, sin nada. Sí. Para que repasen, hagan solitos, sin copiar al compañero, sin nada, ustedes traten de hacer la siguiente, que es la de lectura, que es esta. Está aquí. Entonces, hagan ustedes solitos y traten de hacerla sin ver, por ejemplo, sin ver lo que hicimos ahora. Bueno, si es que necesitan algo específico, vean. Y si no, traten de hacerla solitos en este momento. ¿Sí? Este valor de X significa que puede ser cualquier valor aquí, 0 o 1. O también puede tener ese valor, X. ¿Sí? Entonces, para poner ese valor, no me acuerdo si es que se pone, déjenme ver, que este va a ser el último estado. Si es que se ponía con 2 comillas y X. Me parece que así era, para que puedan visualizar. ¿No? Déjenme cerrar solo para hacer una pruebita. Yes. Sale el error. Dice que una línea 80 justamente es esta. A ver, este valor X, ¿cómo se asignaba este valor X? Creo que era... ¿Sería X o había Z? Creo que había. Sí, la U sí es un neighbor. En Z también hay. Sí. Entonces X me parece que no había. X significa cualquier cosa. Otra vez no va a haber error ahí. No. Bueno, no me acuerdo. Ya voy a consultar cómo se ponía ese valor. La verdad no me acuerdo cómo se ponía este valor en las variables. No. Ya se simuló. Esta es la audio neighbor. Yes. Um, cada error. Subsequent, dice. A ver, entonces, aquí déjenme ver si es que puedo.
Ya, y aquí entonces sería esto. Vamos a ver. Valores de X. Sí, ahí está el valor de X. Valor de X. No sé si alguien me dijo. Hola. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, que sí, Sí, sí que me sí se lo escucho. escucha. Sí, sí, como asignar el valor de X. Digamos, si quieren asignarle que puede ser un valor cualquiera, ¿no? Entonces de W cambia a X. Sí. Por ejemplo, para hacer esta máquina, si quieren ponerle aquí que W va a tener el valor de X. ¿Sí? Sí, entonces se le Ingeniero, asigna y en el así. código, ¿cómo le puso el valor de X? Aquí, eso les voy a mostrar. X. Sí, sí, yo sí me acuerdo que sí sabíamos utilizar esa variable. Solo ponen así. Entre comillas simple. X. Es que las No, variables X. Ah, no importa que sea mayúscula o minúscula. no, debe ser mayúscula. Ya. Hay un enable, hay Z que significaba, bueno, un enable significa que no está definido, X me parece que era bajada y Z creo que era subida, no me acuerdo muy bien este tipo de valores. Ya voy a revisar que hay una tablita y a ver si les paso, pero pueden poner X, Z y U. O sí hay como poner X, ¿sí? Con comillas simples. Sí, como. Está aquí. Aquí está el valor de X. Bien, es como que no está definido, o bueno, está en la mitad, me parece, ¿sí ven? Como que está en la mitad del intervalo entre 0 y 1. Pero bueno, sí hay como, por si acaso, para si es que quieren ponerle ese valor específico para que puedan ver. ¿Ya? Entonces, traten de hacer, por favor, la máquina de estado, la otra, la de, la de lectura. Los que ya hicieron, pues, aquí ya tuvieron la contestación a las preguntas de por qué cambia después. Y eso. Otra pregunta, por favor, les pido que repasen y cualquier cosa me lo hagan saber el día lunes. Igual el día lunes tenemos nueva clase y si no, pues cualquier pregunta para que el día jueves puedan tener la prueba y salgan bien. Para la prueba, por favor, como les dije, no sé si las personas que tenían problemas, creo que ya me dijeron que ya han solucionado. Y si no han solucionado, pues me avisan, traten de ver cómo lo solucionan. No sé, ese día jueves, aunque sea ahí, no sé, la verdad no sé cómo podríamos hacer el día jueves si es que no tienen conexión a internet. Como les digo, también deberían subir antes de que se acabe el tiempo, lo que tengan, por lo menos para calificarles. Y esto, no sé, en los que tengan la máquina que se les traba, les recomendaría que hagan o que tengan por lo menos las cabeceras puedan hacerlo en bloc de notas, ¿no? Y tengan las cabeceras, por ejemplo, esto copiado en bloc de notas para que puedan hacerlo sin ningún problema. El bloc de notas que es este es una buena herramienta, este Notepad++, es una buena herramienta para que la puedan descargar y la puedan utilizar. Entonces, aquí guardando, te permite guardar en diferentes lenguajes de programación, ¿no? Y también ya te va señalando las palabras reservadas y todo. Entonces podrían hacerlo aquí y después hacerlo ya, por ejemplo, tener copiado aquí su cabecera, que sería algo así como esto. Y como lo van a guardar en punto .bhd, guardarlo ahora aquí en el escritorio para hacer una prueba nomás, punto .bhd, guardan y automáticamente esto ya les sabe coger los valores. ¿Sí ven? Aquí ya están en azulito y todo. Entonces, es 8 de la mañana que design. Sí, y una vez que tengan aquí pueden abrir sí, creo que les enseñé a ustedes, ¿cómo se llamaba? Era Playground.
El playground. Era, sí, creo que era punto com. Pueden subir ya el código y hacerlo correr aquí para que no se les cuelgue. Pero bueno, esas son algunas alternativas que les doy. Ya. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, nos vemos el día lunes. Ingeniero, en Hola. EDA Playground no hay cómo hacer lo de los estados porque no te salen las señales internas, solo te salen las entradas y salidas. Pero, las entradas y salidas te salen nada más. No te salen. ¿Y no puedes agregar? No, no puedes. Yo sí lo intenté y no había como en EDA Playground. No. A ver, vamos a ver. Ya, déjame revisar yo hoy día y el lunes para ver si es que les aviso, ¿ya? Ingeniero. Ya, chévere. Ya revisé yo aquí para ver si es que voy a ponerme a monitorear a ver si es que me da playground. ¿Y alguien más? Inge, ¿y hoy mismo vas a subir el video? Sí, ya ahorita voy a convertirlo. Es que tengo que cortar para que se empiece a transformar solito. Sí, es todo un proceso. Solito se empieza a transformar y después de eso tengo que subirlo. Entonces ya lo voy a subir ahora. Pero sí, hasta que se cierre, hasta que yo termine. Si no termino, digamos, de hacer esto, o no termino el Zoom, no se empieza a transformar, porque solito se empieza a transformar. Como mi Ya. máquina no está tan bien, sí se va a demorar un poquito. Y de ahí ya lo subo. Ya. Ya. ¿Alguna otra pregunta?